En lo profundo de la selva de Quintana Roo, entre raíces y piedras cubiertas de musgo, los arqueólogos encontraron algo que nadie esperaba. Un muro cubierto de símbolos, líneas, rostros y fechas tallados hace más de 1000 años. Era el texto maya más largo jamás descubierto en América. Un relato perdido que hablaba de reyes olvidados, guerras sagradas y de un poder que cambió el curso del tiempo. Cada glifo parecía latir con un mensaje oculto. ¿Quién escribió este texto monumental? ¿Qué verdades intentaron borrar los siglos? ¿Y por qué los expertos creen que este hallazgo reescribe toda la historia maya? Hoy conocerás lo que realmente dice el panel glífico de Cobá y por qué su descubrimiento cambió para siempre el pasado de Mesoamérica. Mucho antes de que los conquistadores llegaran a América, la ciudad de Cobá ya era una joya de piedra perdida entre la selva. Ubicada en el corazón del actual estado de Quintana Roo, su nombre significa agua turbia o agua picada, un reflejo de los lagos que rodeaban su territorio. Desde sus inicios, alrededor del año 100 después de Cristo, Cobá se alzó como una de las urbes más influyentes del mundo maya. No solo dominaba las rutas comerciales, sino también la escritura, el arte y la astronomía. Los mayas creían que cada piedra tallada podía contener el alma de un acontecimiento. No escribían para registrar, sino para inmortalizar. Por eso, sus monumentos no eran simples decoraciones, eran testamentos del poder, la fe y la guerra. Cada glifo tenía un propósito divino, cada línea era una oración al tiempo. En esa cosmovisión, Cobá se convirtió en una especie de biblioteca sagrada, donde los muros eran las páginas de su historia. La ciudad alcanzó su apogeo entre los siglos 6 y 9 después de Cristo. Su red de caminos, los famosos Akbeob, conectaba más de 50 asentamientos en una red que superaba los 100 kilómetros. Uno de ellos llegaba hasta Yaxuná, cerca de Chichén Itzá, lo que demuestra su poder político y económico. Imagina miles de personas transitando esos caminos blancos bajo el sol del Caribe, transportando maíz, jade, obsidiana y mensajes escritos con precisión matemática. Cobá era el corazón palpitante de una civilización que veía el tiempo como un círculo, no como una línea. En su centro, los templos se alzaban como montañas artificiales. La pirámide Nohok-Mul, con 42 metros de altura, sigue siendo una de las más grandes del mundo maya. Desde su cima se podía ver la selva infinita, y los gobernantes la usaban como observatorio astronómico y símbolo de poder. Cada edificio, cada plaza, cada altar estaba alineado con los movimientos del Sol, la Luna y Venus. Nada era casualidad, todo respondía a una lógica cósmica. Los reyes de Cobá, llamados Kuul Ayao, no eran simples gobernantes, eran mediadores entre los hombres y los dioses. Sus decisiones marcaban el destino de su pueblo y sus victorias eran consideradas actos divinos. En las estelas, sus rostros aparecen acompañados de serpientes, jaguares y símbolos de fuego, señal de su autoridad espiritual y militar. La escritura maya, una de las más sofisticadas del mundo antiguo, se convirtió en la herramienta perfecta para legitimar su poder. Pero Cobá no existía sola. En su época de esplendor, competía con otras ciudades poderosas como Calakmul, Tikal y Chichén Itzá. Aquella rivalidad no solo era económica, sino también simbólica. Cada ciudad quería ser el centro del universo. Los templos eran más altos, los textos más extensos, los dioses más exigentes. Y en medio de esa competencia, Cobá decidió inmortalizar su historia en piedra. No con una estela más, sino con un texto monumental que desafiaba a todos los demás. Los mayas tenían una obsesión por el tiempo. Su calendario no era solo un sistema para medir los días, sino una estructura filosófica que explicaba el orden del cosmos. Creían que los eventos se repetían cíclicamente y que cada era estaba destinada a terminar para renacer en otra. Por eso, registrar los hechos del pasado no era un ejercicio de memoria, sino una forma de asegurar el equilibrio entre el mundo humano y el divino. En ese contexto, el panel glífico de Cobá adquiría un sentido sagrado. Era una manera de conversar con el tiempo mismo. La escritura jeroglífica maya estaba formada por más de 800 signos diferentes. Algunos representaban sonidos, otros ideas, y muchos eran combinaciones que solo los escribas sagrados podían descifrar. Esos hombres, considerados elegidos por los dioses, trabajaban en silencio.
tallando la historia con paciencia infinita. Sus herramientas eran de piedra y obsidiana, pero su precisión rivalizaba con la de un cirujano moderno. En cada trazo dejaban no solo información, sino intención. Los muros de Cobá guardaban relatos sobre dinastías, matrimonios políticos, batallas y alianzas entre ciudades. Algunos textos mencionan nombres de reyes que nunca aparecieron en otros sitios, lo que indica que la historia maya, tal como la conocemos, está incompleta. Cobá, de alguna manera, fue el archivo oculto de una era, y el panel descubierto recientemente es la prueba más contundente de ello. Más de 500 glifos grabados en piedra conforman un relato que, hasta hoy, los epigrafistas sigan intentando descifrar por completo. En sus líneas se narran eventos que abarcan casi 500 siglos. Habla de un linaje que se extendía más allá de lo que se creía posible, de reyes que gobernaron durante épocas oscuras y de guerras que jamás se registraron en otros centros. También menciona fechas que obligan a replantear la cronología oficial del mundo maya. Según algunos expertos, ciertos eventos tallados en Cobá son anteriores a los registrados en Tikal o Calakmul, lo que sugiere que la influencia política de Cobá pudo haber comenzado antes de lo que se pensaba. A medida que los arqueólogos profundizan en el contenido del panel, descubren una red de nombres femeninos que rompen los patrones tradicionales del poder maya. Reinas y sacerdotisas aparecen desempeñando roles cruciales en la expansión del reino, liderando alianzas y rituales de sangre. Esto ha llevado a pensar que Cobá pudo haber tenido un sistema de sucesión más inclusivo, o al menos diferente, al de otras ciudades. Una pista que cambia nuestra visión sobre el papel de la mujer en la política mesoamericana. Pero lo más sorprendente no es lo que dice el texto, sino lo que implica. Si las fechas y genealogías que describe son correctas, la historia maya tuvo que haberse reescrito desde sus cimientos. Algunos periodos considerados colapsos podrían haber sido solo transiciones. Algunas guerras, que creíamos míticas, habrían sido reales, y algunos reyes olvidados tal vez fueron los verdaderos fundadores del poder que luego dominaría toda la península. El panel glífico de Cobá no es solo un descubrimiento arqueológico, es una ventana abierta al pensamiento de una civilización que veía el tiempo como un espejo infinito. Cada símbolo es una voz que atravesó los siglos, y cada palabra tallada en esa piedra parece susurrar una advertencia. Lo que crees saber sobre nosotros apenas comienza a revelarse. Pero nada, absolutamente nada, preparó a los arqueólogos para lo que encontrarían al estudiar la estructura que lo albergaba. Porque bajo las piedras que guardaban el panel, los investigadores hallaron algo que no solo contaba una historia, sino que la cuestionaba. Cuando el panel glífico de Cobá fue desenterrado, nadie imaginó que su contenido provocaría una tormenta en el mundo académico. Al principio parecía un hallazgo más, un conjunto de bloques de piedra con inscripciones. Pero conforme los epigrafistas limpiaron el polvo de siglos, las líneas talladas comenzaron a contar una historia distinta. Una historia que no encajaba con la versión tradicional del pasado maya. Algo no cuadraba. Las fechas eran demasiado antiguas, los nombres desconocidos, las guerras invisibles en cualquier otro registro. Los arqueólogos se dieron cuenta de que no estaban frente a un texto ceremonial, sino ante una crónica de poder. Cada glifo detallaba conquistas, matrimonios dinásticos, alianzas y traiciones. Era en esencia la memoria política de un imperio, pero un imperio del que apenas teníamos noticias. Cobá aparecía en los mapas arqueológicos como una ciudad importante, sí, pero nunca como un actor central en la historia del mundo maya clásico, hasta ahora. Los investigadores empezaron a notar que muchos de los nombres inscritos en el panel no correspondían a los reyes de otras ciudades conocidas, ni a los de Tikal, ni a los de Calakmul, ni siquiera a los de Chichén Itzá. Era como si el texto perteneciera a una dinastía paralela, un linaje perdido que había gobernado desde las sombras. Lo más perturbador era que las fechas no coincidían con los periodos establecidos. Algunos eventos mencionados parecían ocurrir siglos antes de lo esperado. ¿Podría ser que la civilización maya fuese mucho más antigua de lo que siempre creímos? La posibilidad sacudió todos los cimientos académicos. Los epigrafistas debatían sin descanso. Algunos afirmaban que los talladores de Cobá habían cometido errores intencionales para engrandecer su pasado, una práctica común en sociedades que buscaban justificar su poder. Pero otros, sin embargo, sostenían que los registros eran genuinos y que los mayas de Cobá realmente habían conservado la memoria de un linaje anterior al colapso clásico.
Si esto último era cierto, significaba que el esplendor maya no fue una época aislada, sino parte de un ciclo más antiguo y complejo. A medida que los estudios avanzaban, surgieron nuevos misterios. En uno de los fragmentos más dañados del panel, los investigadores descubrieron un glifo que hacía referencia a un acontecimiento cataclísmico: el día en que el cielo ardió y los reyes se escondieron. Nadie sabía a qué evento se refería. Algunos lo relacionaron con un eclipse total, otros con una erupción volcánica o incluso con un meteorito. Lo cierto es que aquel símbolo evocaba un quiebre en la historia, un antes y un después que coincidía con un cambio dinástico en la ciudad. Ese fragmento encendió las teorías más audaces. Un grupo de arqueoastrónomos sugirió que el pañel podría registrar un ciclo cósmico mayor, uno que combinara la historia política con los movimientos de los astros. En el pensamiento maya, el tiempo humano y el tiempo celestial eran una sola cosa. Cuando un rey nacía, también nacía una estrella. Cuando un linaje caía, un cuerpo celeste desaparecía del firmamento. ¿Podría el texto de Kobá ser en realidad un mapa del cielo disfrazado de crónica real? Los especialistas en escritura jeroglífica también encontraron algo intrigante. A diferencia de otros textos mayas, donde los nombres de los gobernantes eran seguidos por títulos divinos, los de Kobá aparecían acompañados por un símbolo de eco o repetición. Esto llevó a pensar que los reyes de Kobá se consideraban herederos de un linaje ancestral, quizá descendientes directos de una civilización anterior a los propios mayas clásicos. Un linaje que habría sobrevivido a guerras, catástrofes y migraciones. Un linaje que de alguna manera habría mantenido viva la memoria de los primeros dioses del maíz y del sol. El descubrimiento también desató una pregunta incómoda: ¿por qué un texto tan extenso había sido ocultado durante siglos? La ubicación del panel no era casual, estaba parcialmente cubierto por un muro posterior, como si alguien hubiera querido esconderlo deliberadamente. Algunos arqueólogos plantearon que pudo ser sellado durante una crisis política, otros que fue un intento de protegerlo antes del abandono de la ciudad, pero también hubo quienes sospecharon algo más profundo, que el contenido del texto era peligroso, una verdad que debía permanecer enterrada. Entre los fragmentos mejor conservados, los investigadores identificaron menciones a una figura femenina de poder inusual, una gobernante conocida como Ix-Calomte, la señora de los 13 cielos. Según los glifos, ella habría liderado Kobá durante un periodo de expansión militar sin precedentes, conquistando regiones que hoy se extienden hasta la península norte. Sin embargo, su nombre fue borrado en varias secciones del panel, una práctica simbólica usada para condenar al olvido. ¿Quién querría eliminar la memoria de una reina tan poderosa? ¿Y por qué? Esa mezcla de poder y censura fascinó a los epigrafistas. El panel de Kobá parecía hablar no solo de historia, sino de manipulación del pasado, de cómo las ciudades podían reescribir su propia memoria para adaptarla a los vencedores del momento. Si eso era cierto, entonces cada glifo no representaba solo una palabra, sino una versión alternativa de la historia, una donde los olvidados reclamaban su voz a través del tiempo. Con el paso de los años, los análisis de laboratorio confirmaron que las piedras del panel fueron talladas con herramientas de altísima precisión y colocadas en un recinto ceremonial. Algunos trazos presentaban pigmentos rojos y azules, prueba de que el texto estuvo pintado originalmente. Eso significa que no era un registro oculto, sino una obra pública, un manifiesto político grabado para que todos lo vieran. Pero si eso era así, ¿por qué terminó enterrado bajo siglos de silencio? La respuesta aún es incierta, pero las pistas apuntan a una época de conflicto. Los últimos glifos del panel mencionan la llegada de guerreros de otras ciudades y la destrucción de templos. Se habla de el día del humo y de la gran ruptura. Después de eso, el texto se interrumpe abruptamente. No hay cierre, no hay conclusión. Solo un silencio tallado en piedra. Ese vacío narrativo es lo que más inquieta a los investigadores. ¿Se trata del registro de una invasión o de un colapso interno que los escribas no pudieron terminar de contar? Algunos estudiosos creen que Kobá cayó por una combinación de ambos factores: guerra, sequía y desintegración política. Otros sostienen que fue abandonada intencionalmente, cuando sus líderes comprendieron que la era de los dioses había terminado. Sea cual sea la verdad, el panel glífico se convirtió en su legado, una obra inconclusa, un intento desesperado por dejar constancia de que existieron. Y ahí, entre esas líneas interrumpidas, nace el verdadero misterio.
¿Qué mensaje intentaron dejar los antiguos mayas de Cobá antes de desaparecer? ¿Qué verdad escondieron bajo la piedra? ¿Y si el texto no solo contara su historia, sino la nuestra? El hallazgo del panel glífico de Cobaj no ocurrió por casualidad. A comienzos del siglo XXI, un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia comenzó una serie de excavaciones sistemáticas en las estructuras más ocultas de la antigua ciudad. Durante años, los investigadores habían sospechado que bajo los montículos cubiertos por la selva se escondía algo más que simples templos. Las fotografías aéreas revelaban alineaciones inusuales, como si los edificios formaran parte de una geometría más grande. Un mapa diseñado con precisión cósmica. Fue entonces cuando, tras excavar un muro colapsado en el conjunto D, apareció la primera piedra tallada con glifos perfectamente conservados. En un inicio, los arqueólogos pensaron que se trataba de una estela conmemorativa, pero conforme removieron más capas de piedra, comprendieron que no era un monumento aislado, sino parte de un conjunto monumental de más de 20 paneles interconectados. Cada uno encajaba con el siguiente como piezas de un rompecabezas. Lo que emergía ante sus ojos era una muralla de texto, una crónica completa escrita en piedra, algo sin precedentes en el mundo maya. Los glifos, de casi 20 centímetros de altura, mostraban un nivel de detalle tan fino que se podía distinguir hasta la textura de los tocados reales y las líneas de las ofrendas rituales. El equipo liderado por la epigrafista María José Con Uribe y el arqueólogo Javier López Camacho trabajó durante meses limpiando y catalogando cada fragmento. Cada piedra debía ser numerada, fotografiada y trasladada con extremo cuidado. Lo que los arqueólogos no esperaban era la magnitud del hallazgo. Más de 1.600 glifos perfectamente grabados, convirtiéndolo en el texto jeroglífico más largo de toda América precolombina. Era, literalmente, una enciclopedia de piedra. Los primeros análisis revelaron algo asombroso. Los glifos estaban organizados en series cronológicas que abarcaban más de 500 años de historia. Fechas, genealogías y eventos bélicos aparecían ordenados con precisión matemática. Era la voz de una civilización que se había negado a ser olvidada. Entre los pasajes más reveladores se narraba el ascenso y caída de dinastías enteras, el intercambio de tributos con ciudades distantes como Tikal, Calakmul y Tsibanché, y las guerras agravas que definieron el equilibrio de poder en el mundo maya. Lo más impactante fue descubrir que varios de los nombres registrados en Cobá coincidían con personajes que hasta entonces solo aparecían en mitos, reyes que se creían legendarios, dioses que parecían encarnar en figuras humanas. Uno de ellos, el llamado Yahaote-Kinich, Señor del Sol Radiante, habría reinado en el siglo IV después de Cristo, mucho antes de lo que se pensaba que existía un poder político consolidado en la región. Su nombre aparece asociado a una expansión militar y a la fundación de nuevas ciudades. Esto cambió por completo la cronología tradicional. Cobá no fue un actor tardío, sino uno de los primeros centros hegemónicos del mundo maya. La revelación fue tan grande que el panel comenzó a considerarse un Rosetta Stone mesoamericano. Gracias a él, los epigrafistas lograron descifrar signos que antes eran un misterio. Entre ellos, un glifo que parece representar la transmisión del tiempo, una especie de sello dinástico que marcaba el inicio de una nueva era. Esto llevó a reinterpretar la relación entre poder y calendario. Los gobernantes no solo controlaban territorios, sino también los ciclos del cosmos. Ser rey significaba dominar el tiempo mismo. Mientras los investigadores traducían más secciones, apareció una narrativa profundamente simbólica. Los textos mencionaban rituales de renacimiento del sol y ceremonias en cuevas llenas de agua, símbolos del inframundo. La escritura mezclaba hechos históricos con pasajes míticos, donde los dioses descendían del cielo para legitimar el poder humano. Esa fusión de mito y política era común en Mesoamérica, pero en Cobá alcanzaba un nivel de sofisticación que dejó asombrados a los expertos. Era como si los escribas hubieran querido dejar constancia de que el tiempo humano solo tenía sentido cuando reflejaba el orden divino. Entre los hallazgos más sorprendentes, los arqueólogos encontraron que los glifos estaban tallados sobre una piedra caliza de altísima calidad, traída desde más de 100 kilómetros al norte. Transportar aquel material en la época implicaba una logística monumental. Eso sugería que el panel no solo era un registro, sino un acto de poder.
Cada bloque era una declaración. Nosotros dominamos el tiempo, la piedra y la distancia, y simbólicamente el universo. Pero el descubrimiento también trajo controversia. Varios investigadores advirtieron que el panel contenía referencias que alteraban el calendario maya conocido. Algunos glifos mostraban fechas que parecían retroceder miles de años más allá del inicio del llamado cuenta larga. Esto encendió el debate. ¿Era un error de interpretación o evidencia de un conocimiento astronómico más antiguo? Los defensores de la segunda opción señalaron que los mayas podrían haber heredado registros aún más antiguos de culturas previas, quizás de civilizaciones desaparecidas cuyas huellas apenas empezamos a comprender. En medio de las discusiones académicas surgió un detalle aún más fascinante. Algunos fragmentos del panel estaban intencionalmente fracturados y colocados boca abajo. Esa disposición no era producto del tiempo ni del colapso de la estructura, era un acto deliberado, un ritual de muerte simbólica. En la cosmovisión maya, voltear las piedras con glifos era una forma de sellar su energía, de impedir que el conocimiento siguiera fluyendo. Aquello sugería que alguien, en algún momento, decidió cerrar el ciclo, sellar la memoria. Para los arqueólogos, esta decisión tenía un peso emocional enorme. Era como si los antiguos escribas hubiesen comprendido que su mundo se desmoronaba, pero que su historia debía ser conservada, aunque fuera bajo el silencio de la selva. En palabras de la investigadora Con Uribe, ellos sabían que el tiempo los olvidaría, pero escribieron para quien pudiera escucharlos 1000 años después, y ese momento había llegado. Los estudios epigráficos posteriores revelaron también una dimensión artística desluidante. Cada glifo era una obra maestra de precisión y estética. Los trazos fluidos, los rostros expresivos y los símbolos geométricos sugerían que los talladores no eran simples escribas, sino artistas sacerdotes entrenados durante años. En el mundo maya, escribir era un acto sagrado. Cada signo invocaba una fuerza divina. Por eso, cada palabra tallada en el panel de Cobá era también una oración. Hoy parte del panel se exhibe en museos bajo estrictas condiciones de conservación, mientras el resto permanece en sitio, protegido de la humedad y la luz. Los arqueólogos continúan descifrando secciones que aún resisten a la interpretación. Algunas revelan detalles sobre alianzas desconocidas entre Cobá y otras ciudades. Otras advertencias sobre cataclismos naturales, quizás anticipando el colapso que pondría fin a su era dorada. Pero lo que más impacta no es solo lo que el panel cuenta, sino lo que sugiere. En su conjunto, el texto revela una visión del tiempo circular, donde cada guerra, cada reinado y cada catástrofe forman parte de un patrón eterno. Según los mayas, nada muere realmente, todo retorna, todo se repite. Así, el panel glífico de Cobá no solo preserva la historia de una ciudad, sino el eco del universo mismo. Lo que parecía un simple muro de piedra resultó ser una puerta al pasado, y no un pasado muerto, sino uno que aún respira bajo la selva. Cuando los arqueólogos miran esas inscripciones, no solo leen nombres y fechas, escuchan las voces de los antiguos escribas, susurrando desde el silencio, voces que aún nos preguntan si hemos aprendido algo de los ciclos que ellos dejaron escritos, porque al final, su historia es también la nuestra, la historia de cómo el tiempo nos observa mientras intentamos descifrarlo. Siglos después de que la selva cubriera a Cobá, sus piedras siguen hablando. Cada glifo, cada trazo tallado en la roca guarda el pulso de un pueblo que se negó al olvido. El panel glífico más extenso de América no es solo un texto antiguo, es la memoria viva de los mayas, una ventana hacia cómo entendían el tiempo, la muerte y la eternidad. Ellos no escribieron solo para dejar constancia, escribieron para trascender, para decirnos que todo, la guerra, el poder, el amor, la caída, ocurre dentro de un ciclo que siempre vuelve a comenzar. Tal vez por eso, cuando miramos las piedras de Cobá, no observamos ruinas, sino reflejos de lo que somos y de lo que podríamos olvidar si no escuchamos al pasado. Cobá fue poder, arte, sabiduría, pero también fue silencio. Sus escribas grabaron una advertencia disfrazada de historia.
Ninguna civilización es eterna, a menos que aprenda de sus ciclos. Y en cada línea del panel dejaron un eco para el futuro. Recuerda. Hoy, mientras los arqueólogos traducen sus signos y los compartimos con el mundo, esa voz vuelve a despertar. Una voz que no pide adoración, sino comprensión, que nos invita a mirar el tiempo no como un camino que termina, sino como un círculo que nunca deja de girar. ¿Tú qué crees que intentaban decirnos los antiguos? ¿Era una advertencia o una promesa? Si esta historia te hizo pensar, deja tu comentario y suscríbete, porque los misterios siguen vivos, grabados bajo nuestros pies, esperando a quien quiera leerlos.